Vamos a la palabra del Señor, la palabra de nuestro gran Rey. Busquen sus Biblias, el libro de Josué, capítulo 1. La bendición de estar cerca del Padre Celestial. La bendición de estar cerca del Padre Celestial. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Y vamos a leer solamente el versículo 5. Amén. Dice así la palabra del Señor, 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Lo volvemos a leer. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Oramos. Padre y buen Dios, le damos gracias a Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre precioso, por su palabra divina, mi Dios. Le pedimos, mi Padre lindo, le pedimos, mi Padre santo, que usted sea el que habla en nuestras vidas, que usted sea el que fortalezca nuestras vidas, que usted sea, mi Dios, el que nos instruya con su preciosa palabra, Señor. Use mi vida, mi Dios, que usted sea hablando, Señor, usted sea usando mi boca, mi Dios, que usted sea, Padre precioso, llenándome de su preciosa presencia, Señor, que hable a mi vida, Señor, y que yo ponga también por obra tu preciosa palabra, que yo la crea, Señor, porque es viva y es eficaz, Señor. Bendíganos, ayúdenos a seguir adelante, mi Padre lindo, en el nombre de Jesús. Se lo suplicamos, amén y amén. Amén, podemos sentarnos. La bendición de estar cerca del Padre Celestial. Hace 2 días, estamos a 19 de junio, amén. Hace 2 días estuvimos ahí, ¿verdad? Festejando a los padres de familia, de casa, amén. 17 de junio, Día del Padre. Pero, pues yo esta noche quiero hablarle no del padre de familia, sino del Padre Celestial. Amén. Del amor del Padre Celestial, de las bendiciones que Dios, nuestro Padre Celestial, tiene para con nosotros. Bendiciones de estar cerca del Padre Celestial. Ese fue el título que le pusimos. Le digo le pusimos porque Dios le da a uno, ¿verdad? Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, Dios le da a uno, ¿verdad? Y lo que necesitamos, lo que Él quiere que nosotros aprendamos, oigamos, ¿verdad? Él quiere instruirnos con su palabra. Josué, como es sabido, es aquel siervo de Dios que quedó en lugar de Moisés. Cuando Moisés murió, Dios eligió a Josué para que éste fuera aquel que llevase al pueblo de Israel, para que lo siguiese llevando hasta la tierra prometida. Ahí lo dice en el versículo 1, cuando murió Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Por qué habrá escogido a Josué? Ahí lo dice, servidor de Moisés. Josué andaba cerca de Moisés y él aprendió y vio todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel usando a Moisés. Y Josué era obediente a su Dios.
primero obediente a Moisés, que era con el que él aprendía a servirle a Dios, aprendió a conocer a Dios. Y él, después que conoció a Dios, aprendió a obedecer también a Dios. Y Dios le dio una palabra, su Padre Celestial le dio esa preciosa palabra y le dijo que Él estaría siempre con él, que no lo dejaría, que no lo desampararía. Nunca te dejaré. En todos los días de tu vida estaré contigo. Mire qué preciosa palabra. Y le dicen, nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué le estaba dando Dios esta palabra a Josué? Porque iban a pelear, iban a las conquistas de aquellas tierras de Canaán, que Dios ya se las había prometido. Pero tenían que ir a pelear. Y nosotros, cuando recibimos la palabra de Dios y nos dice el Señor, yo te voy a dar la bendición que estás esperando, pero vas a ir a pelear. No es que solo la vamos a ir a recibir. Por eso a veces nosotros decimos, ¿cómo cuesta seguir al Señor? No es fácil. Se levanta el enemigo contra nosotros y empieza a querernos botar, a querernos hacer caer, a detenernos para que nosotros retrocedamos y no sigamos el camino que nos va a llevar a aquella bendición, a recibir aquella bendición que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero hablarle esta noche de Josué, porque Josué recibió esa palabra y luchó y fue, pero nunca se separó del Señor. Le sirvió al Señor y recibió esa bendición. Se le cumplió esa palabra que Dios le había dado. Pero él permaneció en el Señor, permaneció cerca de su Padre Celestial, caminó de la mano con su Padre Celestial y a él le fue bien. Y él conquistó. Para empezar, tuvo que atravesar el río el Jordán. No era un rillito, un charquito. Ese Jordán es como un mar bueno, usted lo puede buscar hoy en Google, se puede encontrar todo en San Google, dicen ahí, ¿verdad? Ahí se puede encontrar imágenes de este río. Y el Señor les abrió el Jordán y el pueblo pasó, ya no con Moisés, ahora con Josué. Cuando los sacerdotes pusieron su pie en el río, se secó. Y también dice la palabra que el pueblo de Israel pasó en seco. No se mojaron. Y pasaron al otro lado. Josué escuchaba la voz de Dios, pero no solo la escuchaba, la obedecía. Escuchaba la voz de Dios y la obedecía. Escuchaba la voz de su Padre Celestial, pero la obedecía. Y eso es lo que nosotros también necesitamos como hijos de Dios. Permanecer en Jesús, en nuestro Dios, en los caminos de nuestro Padre Celestial, es escuchar la voz de Dios, leer la palabra del Señor, creerla, recibirla, ponerla en práctica. Ahí estamos obedeciendo al Señor. Y Josué obedecía a todo lo que Jehová le decía. Dios le daba todas las indicaciones para conquistar aquellas tierras, para llegar primeramente a esos lugares y luego conquistarlas. Luego llegó a Jericó y dice la palabra del Señor que Jericó estaba cerrada, bien cerrada.
con aquellos muros. No podían entrar, no podían pasar, no podían llegar. Estaba cerrada, bien cerrada. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Josué dijo, vamos a ir y vamos a obedecer al Señor, porque si Él ha dicho que nos ha de dar por heredad estas tierras, así va a ser. Y empezaron a caminar y Dios les dio todas las indicaciones que tenían que ir alrededor, dando vueltas alrededor. Y al séptimo día iban a gritar, después de oír al son de las bocinas y todo, el pueblo iba a gritar. Pero ¿cómo iban a caer esos muros? Pues habrán dicho ellos. Pero Josué dijo, obedezcan a lo que Dios nos está mandando. Y así fue. Esos muros, lo dice la palabra del Señor, esos muros se cayeron, se derrumbaron. Amén. Así que cuando queramos algo, demos vueltas y gritemos. Amén. Creámosle al Señor, porque Él no es un Dios que miente. Es que yo no veo la solución a este problema, es que yo no veo esa bendición que yo estoy esperando, es que yo no veo ese milagro, es que no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Pero lo que necesitamos es no desistir, no retroceder, sino seguir adelante, avanzando, caminando cerca de nuestro Padre Celestial. Mire aquel hijo pródigo, ¿qué le sucedió cuando se fue? Lejos, ahí lo dice la palabra, se fue lejos. ¿Lejos de quién? Lejos de su padre. Ahí en su casa lo tenía todo. No le hacía falta nada, pero él dijo, deme la parte de la herencia que me toca porque me quiero ir. Lejos, muy lejos. Quiero ir a conocer nuevas tierras. Se fue lejos del Padre y fue a probar y no le fue bien. ¿Por qué? Porque estaba lejos de aquel hombre que lo amaba, de aquel hombre que le daba todo lo que necesitaba, que era su Padre. Y gastó todo lo que tenía y después anduvo viendo qué hacía, cómo ganaba algo y fue hasta pedir trabajo de apacentarnos cerdos. Y dice la palabra del Señor, lo hemos leído, que a hasta le dieron ganas de tomar o de comer de los alimentos que le daban a los cerdos. Cuando allá en su casa había de sobra comida buena, pero él quería irse lejos. Gracias al Señor, que él volvió en sí, dice la palabra, que él reaccionó y que él dijo, pero es que ¿qué estoy haciendo aquí? Allá en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Dice, allá en la casa de mi padre, los jornaleros comen mejor que yo. Los trabajadores están comiendo mejor que yo, que soy el hijo de mi padre, de aquel hombre que es, él es el que los alimenta a ellos. Pero él volvió en sí y dijo, yo voy a volver. Es que yo ya no puedo andar aquí, tengo que volver. Y volvió. Y aquel hombre ansioso, todos los días esperaba a su hijo que regresara. ¿Cómo podemos ver eso que él esperaba? Porque dice la palabra que su papá estaba y lo vio de lejos, que él venía, que él regresaba, o sea, lo estaba esperando.
El Señor nos enseñó esa preciosa parábola para que nosotros también entendamos que no podemos estar lejos del Padre. Necesitamos estar cerca de nuestro Padre Celestial, porque ahí vamos a estar bien, porque ahí vamos a tener todo lo que necesitemos, porque ahí no nos va a hacer falta nada, porque Él es el que cuida de nosotros. Amén. Muchos jóvenes dicen, no, que aquí en mi casa, que mucho me regañan, que quiero ser libre. Y cantan la de, ¿cómo se llama? La de las, ¿cómo se llama? Hermana Sandra, de las hermanitas que andan en el hielo. Libre soy. Elsa. Amén. Y ahí cantan, vean, libre soy, quiero ser libre. Se van de sus casas, se van lejos. Los padres sufren, porque nosotros los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Nos esforzamos para que a ellos no les falte nada, pero ellos quieren ir a probar afuera. Quieren ser libres, no quieren que ella les diga nada. Y allá se van. Y les pasa a las del hijo pródigo, porque les dan ganas de comer de la comida de los cerdos. Miren, unos dicen, no, que yo me voy a ir para donde mi mejor amigo. No, que mi mejor amiga me dice que me vaya para allá, que ahí ella me va a tener en su casa. ¿Cuánto tiempo la va a aguantar? ¿Cuánto tiempo lo va a aguantar? Más si es Aragán. Más si es Aragán, ahí solo los papás, las mamás. Y quieren ir a probar. Y se van lejos de sus padres a sufrir. Porque no les va bien. No les va bien. Así, este hijo pródigo, ¿verdad? No le fue bien, se fue lejos de su padre. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, hijos, no se vayan lejos de mí. Si es que yo lo que quiero es bendecirlos. Es que yo lo que quiero es cuidarlos. Es que yo lo que quiero es proveerles. Es que yo lo que quiero es que estén bien. Yo lo que quiero es que ustedes estén bien con sus familias, que no se pierdan, que no se aparten, que no se alejen. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos, el enemigo, Satanás, viene a estorbarnos, viene a devorarnos, como dice la palabra del Señor. Y Josué permaneció en el Señor y tomó esta promesa que el Señor le dio y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mire qué precioso, 4 preciosas promesas que nosotros también las tenemos que hacer nuestras. 1, nadie te podrá hacer frente. 2, como estuve con Moisés, estaré contigo. Él va a estar con nosotros. 3, no te dejaré. 4, ni te desampararé. Ahí están esas preciosas 4 promesas que nosotros las podemos hacer nuestras. Él es el que va con nosotros. Él es el que nos defiende. Él es el que nos va a hacer esa compañía que necesitamos. Él es el que va a estar siempre con nosotros y Él es el que siempre nos va a proveer. No nos va a desamparar. No nos va a abandonar. Él es un Dios fiel. Es un Padre fiel que cumple lo que promete. Quiero que busquemos Josué capítulo 23. Josué capítulo 23.
Vámonos ahí adelantito. Josué capítulo 23. Amén. Vamos a leer del 1 en adelante. Ahí arriba dice, si no, en cada una de las Biblias, no sé si en todas, pero en la mía dice exhortación de Josué al pueblo. Exhortación de Josué al pueblo, dice el versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya, ¿cómo dice la palabra? Ya viejo y avanzado de años. O sea, hasta aquí Dios había estado con él y él había permanecido en el Señor, cerca de su Padre Celestial. Ya era viejo, ya avanzado en años. Versículo 2. ¿Y qué hizo Josué? Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. 4. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande. Imagínense todas esas porciones desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Léalo conmigo, versículo 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, porque aún faltaban, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. 6. Esforzaos pues mucho en guardar. Mire lo que le está diciendo Josué al pueblo. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Cómo así? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Y he aquí que estoy para entrar hoy por el camino de toda tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Cómo así? Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios,
que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Mire, Josué estaba aconsejando a todo el pueblo y les estaba haciendo que ellos reconocieran que habían tenido victoria, que habían tenido esas tierras que ya les pertenecían. ¿Por qué? Por haber estado en el Señor, por haber estado cerca de su Padre Celestial, por haber servido a Dios. Por eso ellos habían recibido todo este bien. Y eso es lo que Dios quiere también con nosotros. Dios quiere darnos nuestras herencias, toda heredad, todo aquello que nosotros queremos. Y no estoy hablando solo de lo material, estoy hablando también de su familia, de sus hijos, de la vida espiritual de sus hijos. Si nosotros permanecemos en el Señor, Dios va a darnos esa victoria con nuestros hijos. Dios va a darnos esa victoria en aquel problema, en aquella dificultad que estamos atravesando. Pero necesitamos permanecer cerca del Señor, de nuestro Dios y Padre Celestial. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. El Señor mismo nos habla en este versículo y nos dice 15:7. Juan 15:7, casi lo sabemos de memoria, pero necesitamos también ponerlo en práctica. Amén. 15:7. El Señor nos dice en su palabra, leámoslo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuándo Dios va a obrar? ¿Cuándo Dios va a darnos lo que necesitamos? ¿Cuándo? Cuando nosotros permanezcamos en Él. ¿Y qué es permanecer en Él? Es vivir, es estar cerca, es no solo llegar así como el cometa, ¿verdad? Que pasa, qué sé yo, cada 70 años o cada no sé cuánto tiempo, sino que permanezcamos. Y no le estoy hablando solo de venir a la iglesia, que no va a estar pensando que le estoy diciendo hermano cometa, sino de permanecer en Él, de tener una comunión con Él, de buscarle en oración, de leer la palabra de Él, de alimentarnos con su palabra, de buscarlo día y noche en nuestros hogares, en nuestras casas. En el momento que nosotros, las hermanas, podamos estar haciendo oficio, no quiere decir que nosotros no podemos estar hablando con Dios. Sí, podemos estar hablando con Dios, podemos estar orando, podemos estar dialogando, podemos estar alabando, los hermanos lavando ropa también, alabando a Dios. Amén. Alabando al Señor. Usted está en su trabajo y empieza a cantar alabanzas. Amén. Ahí estamos nosotros buscando al Señor. Estamos cerca del Señor. Estamos entrando en su presencia. Amén. Dios está en todo lugar y principalmente está en nuestros corazones. Si le hemos entregado nuestra vida y lo hemos recibido, Él está dentro de nosotros. Y muchas veces andamos por aquí, por allá, qué sé yo, afanados, y no nos acordamos si el Señor ahí está. Aquí estoy. Estoy esperando que me hables. Quiero bendecirte, quiero hablarte, quiero fortalecerte.
Amén. Cuando estamos nosotros buscando al Señor, alabándole, buscando su palabra, nosotros estamos permaneciendo en el Señor. Como le decía yo el lunes pasado, no un pie adentro y un pie afuera. Permanecer es estar con los dos pies y todo el cuerpo y toda la mente y toda el alma y todo el ser cerca del Señor, en los caminos del Señor. Amén. Juan 16:33. 16:33. Eso es lo que quiere nuestro Dios y Padre del cielo. 16:33. Y el Señor nos dice, porque Él es nuestro Padre celestial, nos dice el Señor, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Mire Josué cómo estaba con esa lucha, ¿verdad? Esas conquistas, esas peleas. Ellos tenían que entrar a la guerra con los que habitaban en aquellas tierras. Y ellos sabían, muchas veces pensaron que no iban a poder, pero ya Dios les había dicho que Él iba con ellos, que Él no los desampararía, que no les iban a hacer frente, que Él les iba a dar la victoria. Y el Señor nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas aflicciones, cuántas preocupaciones llegan a nuestra vida? De repente, que alguien de la familia se enferma, de repente que hay un problema familiar, de repente que hay un problema, una dificultad en el trabajo, de repente que nos enfermamos nosotros, llega la aflicción a la vida, llega la preocupación, pero el Señor nos dice, en mí quiero que tengan paz, confíen en mí, yo he vencido al mundo, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Amén. Vamos a buscar otra cita. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Amén. Versículo 30. Segundo de Samuel 22, versículo 30. Amén. Dice así la palabra del Señor, ¿lo tenemos? Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino Jehová? Solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe, ¿de qué? De fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme mis alturas, sobre mis alturas. 35. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos
debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlo. Bueno, ahí sigue, ¿verdad? Ahí hablando el salmista, aquí está hablando David. Y está declarando todo lo que va a hacer con la ayuda de Dios. Por eso nosotros tenemos que tomar estas palabras para nosotros, porque muchas veces el enemigo con una cosita nos quiere detener, nos quiere desanimar, nos quiere apagar nuestra fe. Pero aquí dice la palabra del Señor: contigo, Señor, contigo desbarataré ejércitos. Allá decía que cuando Josué estaba diciéndole ahí a uno de ellos, le dice: con uno de ustedes va a seguir a 1000. Pero no por su fuerza, sino que porque Jehová iba con él. Porque Jehová va con él, y así nosotros tenemos que creer a esa palabra, porque Jehová va con nosotros. ¿Por qué necesitamos nosotros estar cerca del Padre Celestial? Y mire, yo escribí algunas cosas del por qué nosotros necesitamos estar cerca del Padre Celestial. Porque Él es un Padre que nos ayuda. Amén. Es un Padre que nos perdona. Es un Padre que nos corrige. Es un Padre que nos advierte. Así como cuando nosotros advertimos a nuestros hijos: bájese de ahí que se va a caer. Bájese de ahí que se va a caer. Y no hace caso, ¿qué pasa? Se cae. Y el Señor así nos dice: no estés siguiendo allí. No hagas eso que estás haciendo. No me parece. Porque Dios nos habla. Muy claro nos habla. Y a veces nos hacemos, como dicen, de oído sordo. Porque Él es un Padre que nos guía. Él es un Padre que nos aconseja por medio de su palabra. Es un Padre que nos ama. Es un Padre que nos salva. Es un Padre que nos defiende. Es un Padre que cumple sus promesas. Es un Padre que provee. Es un Padre que cuida de sus hijos, o sea, de nosotros. Es un Padre que sana. Es un Padre que liberta. Es un Padre que pelea y defiende a sus hijos. Es un Padre que bendice. Amén. Es un Padre misericordioso. Por eso necesitamos, mire cuántas bendiciones de estar cerca de Dios nosotros podemos recibir. Por eso algunos se pueden enojar y decir: es que los hermanos quieren que solo pasemos metidos allí en la iglesia. Es que nosotros, y siempre se los he dicho, hemos comprobado que no hay otro lugar mejor donde podamos estar, sino en la casa de Dios, sino cerca de Dios, sino en la presencia de nuestro Dios. Es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, en cualquier momento y en cualquier situación. Necesitamos estar cerca, cerca, cerca del Señor. Y el Señor nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y todo os será hecho. Y Él nos dice también, si nosotros permanecemos en Él, nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, como estuve con Josué, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ese es el Padre precioso que nosotros tenemos, el cual nos ama y quiere que permanezcamos cerca de Él. Amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a nuestro gran Rey.